vivió Cristo como hombre. Profeta Miqueas. Disculpe que estoy un poco afónico, pero tenía 2 días pintando la casa de Eva y he tragado bastante pintura y polvo. Y está dando bastante gripe, hay que cuidarse. Bueno, vamos a hablar del Señor, que es lo más importante. Que seamos cristocéntricos. Siempre debemos de hablar de Jesús. Donde nos paremos. Autor, Miqueas. ¿Por qué Miqueas? Bueno, porque lo dice el versículo 1 del capítulo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moresec en días de Jotán, Acá, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Es el tiempo histórico, estos 3 reyes, para ubicar el tiempo y la parte geográfica. Hay que relacionar siempre lo temporal con lo trascendental de la palabra de Dios. Su nombre significa ¿quién es como el Señor? Eso es lo que significa el nombre de Miqueas. Repito, ¿quién es como el Señor? Miqueas a menudo fue llamado el profeta de los pobres. Era agricultor. No era como alguno que fue levantado de la nobleza. Era un hombre pobre. Dios cuando llama a los hombres no los llama por su clase social o por su conocimiento. Dios nos llama a salvación a todos. Amén. Profetizó durante los reinados de Jotán, Acaz, Ezequías de Judá. Era contemporáneo de Isaías. Natural de Monserré, una tranquila aldea de las lomas de Judá, cerca de 30 kilómetros al sureste de Jerusalén. ¿Por qué el tiempo histórico? Aproximadamente la fecha fue 735 a 700 a.C., porque ya estaba dividido Israel en las tribus del norte y las del sur. Era un campesino, era agricultor que llegó a ser un gran predicador acerca de la fe personal y la ética social. Dios habló también sobre el comportamiento social, hermano. Dios también organizó cómo íbamos a vivir desde el punto de vista de la salud. Eso está en el Antiguo Testamento, sobre las enfermedades. También era un patriota que trató de disuadir a sus compatriotas del curso de la inmoralidad en que ellos se encontraban. Como lo dije anteriormente, va a hablar contra Samaria. Esta semana nos tocó al pastor Miguel y a mi persona hablar sobre Jesús y la samaritana. Es importante la historia de Samaria para entender un poco por qué Jesús fue a ese pozo. Tema central, el juicio por causa del pecado y la futura salvación por la gracia de Dios, por el Mesías, por Jesucristo. Acerca del libro, como la mayoría de los profetas, el propósito de Miqueas fue confrontar al pueblo de Dios por sus pecados. Siempre Dios nos va a llamar al arrepentimiento y nos va a llamar a la salvación. Ese es el gran regalo de la cruz, hermano. Ese es el gran regalo de la resurrección. Dios perdona multitud de pecados. Amén. Lo que tengo que buscarle en espíritu y en verdad. Los pecados del pueblo eran típicos: violencia, codicia, opresión. Vamos a leer el 3.2 para ver qué nos dice sobre la opresión. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne sobre todos los huesos. Está hablando sobre las desigualdades, sobre la explotación de algunos hombres y líderes de Israel contra el pueblo de Israel. Sobre los líderes injustos. Dije, oí ahora, príncipe de Jacob, es el 3.1, y jefe de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿No concierne a nosotros saber lo que es justo en este tiempo? No tenemos el amor, o debemos de tener el amor de Dios y la justicia de Dios, pero no debemos de juzgar a los hombres por su condición o sus pecados, porque vendrá uno más grande a juzgarnos. Debemos de ser hombres justos como fue Cristo como hombre. Amén.
El 3:1, falsos profetas, que está en el 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Fue una de las prácticas, ¿no?, de tantos profetas que hubo en Israel, de atalaya, tanto en el norte como en el sur. Eran hombres pobres, levantados por Dios en la mayoría. Sobornos, el 3:11. Sus jefes juzgan con cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Bueno, hay algunos hombres que si no les pagan no predican, ¿no? Nosotros debemos de predicar la palabra, dar lo que Dios nos da, porque es un regalo tan grande y Él no cobra por eso, ¿verdad que no? No es verdad, hermano. Debemos hacer las cosas por el amor de Dios. Debemos de dar lo que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Amén. El castigo era inevitable en la forma de un exilio nacional, pero un futuro brillante estará en el horizonte. Está hablando del Mesías, y está hablando de la iglesia, y está hablando de la vida eterna, hermano. Ese es el futuro brillante que tenemos nosotros como iglesia. Esperar que Cristo venga. Esperar el arrebatamiento de la iglesia y vivir eternamente, hermano. Para eso estamos aquí, para adorarle en espíritu y en verdad. Esa palabra la expliqué, o la traté de explicar el jueves. Muchos no sabemos de lo que es en espíritu y en verdad. Debemos de buscarle de corazón. No importa nuestra condición, el Señor siempre va a transformar nuestras vidas, siempre y cuando nosotros le dejemos. Amén. En el horizonte, por medio de Cristo y su reino, el juicio vendrá. Eso está escrito en la palabra. Vendrá el fin, también está escrito en la palabra. La Biblia habla sobre el inicio de la vida y el fin de la vida. Natural. Porque tenemos una vida y una promesa que es la vida eterna. Nos gozaremos y alabaremos a Dios eternamente. Para eso fuimos creados, hermano. Ese es el objetivo y el propósito de la creación. De que adoremos al Señor y le busquemos de corazón. Textos clave, Miqueas 4:3. Vamos a ver el 4:3 de que nos habla y nos enseña desde el punto de vista temporal para el pueblo de Israel y desde el punto de vista trascendental para nosotros. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensañarán más para la guerra. Está hablando de la paz y del gozo que vamos a tener en Cristo Jesús. No va a haber más enfermedades, ni dolor, ni hambre, hermano, cuando estemos con el Señor. Esa es una de las grandes promesas de la resurrección. Vamos a ser transformados. Amén. El 5:1 nos dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos ha sitiado con vara, herirán en las mejillas al juez de Israel. El 5:1. El 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pides Jehová de ti. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Dónde encontramos eso? En toda la palabra de Dios, hermano. Nosotros no necesitamos que buscarlo en otra parte, sino en la Biblia. Porque toda la palabra de Dios es de bendición. Ahora, cuando desobedecemos al Señor, tenemos un problema. Cuando vivimos a nuestra manera, tenemos un problema. Que vamos en contra de la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz. La palabra es Cristo, hermano. Es la verdad. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Que seamos obedientes.
que podamos abrir nuestro corazón para que Él transforme nuestras vidas. Nada más dos cosas, que seamos obedientes y, como lo dije la semana pasada, que nos sujetemos a la iglesia y a nuestro líder y a nuestro pastor, porque podemos saber mucho y podemos caminar rápido, pero si no somos sujetos, tenemos un problema. Dios no nos va a bendecir, hermano. Solamente hacer justicia. Y nos dice hacer justicia es vivir la palabra, aplicando la palabra que es justicia y es verdad, que es el amor de Cristo. Y amar con misericordia y humillarte ante tu Dios, que nos cuesta, ¿no? Como hombre, amar. Vimos el jueves que el Señor no le importó clase social, no le importó que era un pueblo extraño, el pueblo de Samaria, ciudad de delincuentes, de asesinos, y el Señor fue y se humilló. Y a nosotros nos cuesta tanto humillarnos, hermano. Tenemos un corazón duro. Por eso es que el Señor todos los días nos debe de transformar. Amén. Amén. El 6:8, ya lo leímos. El 6:18 y 19, que nos enseña. 18 y 19. No hay 18 y 19. Ahí cometió un error. Textos clave. Miqueas 4:3. Vamos a ver por qué es clave este atalaya. El 4:3. 7. Y él jugará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. No importa, hermano, no hay poder sobre la iglesia. Todo fue creado por Él y para Él. Todo el poder se le entregó el Padre al Hijo, para que fuera nuestro Maestro y nuestro Dios y nuestro Redentor, el ungido de Jehová. Amén. Amén. 5:1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, más sitiado con vara de herirán en la mejilla el juez de Israel. Capítulos clave, el 6 y el 7, que les recomendamos leer en su casa. Estos capítulos son comparados como un escenario de la corte. Dios tiene un problema con su pueblo y llama a las montañas y a las lomas para formar un jurado mientras presenta su caso. Hemos visto que a través de los profetas Dios levanta pueblos alrededor de Israel para procesar al pueblo de Israel también. Levantó a los asirios, levantó a los egipcios, levantó a Babilonia y levantó al imperio persa. Y para rematar vino el imperio griego y después vino el imperio romano, que gobernó el mundo durante 1000 años. Y ellos se perdieron, se dividieron. Entre deportación y cautiverio se perdió un poco la ley de Jehová. Vemos en el pueblo de Samaria que cambiaron 260 artículos de la ley. Trajeron sacerdotes de otras partes para enseñar al pueblo que no era israelita. Y la cosa no funcionó. Por eso manda el Señor a Esdras y a otros a edificar a Israel de nuevo. Pasaje de Miqueas en el Nuevo Testamento. La ley del Señor saldría de Sión, Jerusalén. Miqueas 4, que está en el 4:1 al 3, que lo pueden leer ustedes ahí. Principio de la iglesia en el Pentecostés. Eso está en Hechos 2. Eso sí lo vamos a leer porque nos concierne a nosotros. ¿Quién se ubica en Hechos 2 para leerlo, hermano? Nace la iglesia. Estaban unánimes. Debemos estar nosotros unánimes en este recinto. Debemos estar bajo la cobertura del Señor Jesucristo, bajo la palabra de Dios.
¿Lo encontramos? Hechos 2. Sí. La palabra dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Está bien, ya está bien. Ok. Gracias. Siglo I, el nacimiento de la iglesia a través del Espíritu Santo. Hablaban lenguas y la gente que estaba afuera no entendía qué era lo que estaba pasando. Bueno, yo no hablo lengua, no tengo ese don, ¿no? Pero Dios da a sus hijos. Amén. Dice que hay que buscar. La iglesia en profecía, en los postreros días, la casa del Señor, eso está en 1 de Timoteo 3:15. Esa la podemos leer también. 1 de Timoteo 3:15. El que la tiene, por favor, la pueda leer. 3:15. Sí, Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. amén. Para que veas cómo debe de conducirte. Eso está en Ezequiel también. Cómo debe estar organizado y debe de funcionar la casa de Dios. Porque todo debe estar en orden. Todo debe ser hecho en orden y decentemente. Amén. Bueno, eso está en la palabra en el Antiguo Testamento. Todas las naciones iban a venir a ella. ¿A dónde, hermano? Van a ir todas las naciones. ¿Qué representa la iglesia para el mundo? Es la luz. ¿Cierto? Es la esperanza de todo aquel que no conoce a Jesucristo. Eso está en Hechos 2:5. Lo podemos leer también. Mientras que lo buscan. Aquí lo tengo. Ajá. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ya lo leímos. Sí. Sí. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Eso está en Miqueas 7:6. Vamos a ver. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mateo. ¿Pero por qué? Eso lo estamos viendo hoy en día. Y lo dijo el Señor Mateo 10:36. en Mateo 10, 36. sí. Que los hijos se levantarán contra los padres, hasta los matarán. Estamos viviendo esos tiempos. ¿Pero por qué? Porque no tenemos a Cristo, o ellos no tienen al Señor. Ahora, cuando sucede en nuestras casas, tenemos un problema. Por eso esta clase que se le están dando a los jóvenes es importante. Que no son clases, sino enseñarles la palabra de Dios es importantísimo para sus vidas. Porque así como nosotros estamos recibiendo, los jóvenes deben de ser formados. Porque a ellos no se les va a olvidar la palabra, ellos aprenden más que nosotros y más rápido, hermano. Eso que está haciendo el pastor es sembrar para el futuro. Nosotros lo debemos de hacer en nuestras casas con nuestros hijos. ¿De qué debemos de hacer? Levantar el altar a Jehová, hermano. Tener un tiempo en familia para adorar a Dios. Media hora, una hora. Adorar.
y después leer la palabra. Todo lo que se haga debe de llevar la palabra, porque es la que nos va a dar vida y nos va a dar la salvación, la palabra de Dios. Todo lo que hagamos debe ir la palabra, acompañado por la palabra. Toda nuestra forma de vivir, lo que hablamos, debe ir acompañado con la palabra. Amén. Entonces tenemos una lectura en Mateo 10:36. Vamos a ver qué nos enseña Mateo 10:36. Le he pedido al Señor que no me ponga a correr, ¿no? Porque tengo un problema con el tiempo, ¿no? Entonces lo voy a tratar de hacer lo más calmado posible para que podamos ir poco a poco todo. 10:36. Ajá, hermano. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Nuestros propios enemigos. Ustedes no han visto que el Señor nos pone unos obreros tremendos para moldear nuestro carácter y nuestra fe. A veces nos pone el de al lado, nuestro esposo, su marido o su esposa, o sus hijos, o un primo, o su suegra, La nuera. para moldear nuestro carácter. Lucas 12:53 creo que habla lo mismo. El justo reinado de Cristo sobre todo el mundo. ¿No? Eso está en... No, eso está en Miqueas 2:12. El reinado de Cristo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Dios los esparció por el mundo. Y también dijo que lo iba a recoger. Nosotros como ovejas podemos estar esparcidos por el mundo, pero Dios nos recogió a través de Cristo, de la iglesia. Mire, hermano, le voy a decir una cosa y es serio, ¿no? Y eso está en la Biblia. Cuando cayó la perestroika en el muro de Berlín, cuando vino la perestroika que se llama la glasnost, la transparencia del Estado soviético a la democracia, y cayó el muro de Berlín, empezó el éxodo, mire lo que voy a decir, el segundo éxodo del pueblo de Israel y el definitivo. La mayoría de los israelitas que estaban en Rusia pidieron salir y ellos salieron, un grupo. Pero empezó y está llegando a Israel todo tipo de lengua y todo tipo de nacionalidad. Y son israelitas. Judío. Cuando llegue el último, va a empezar el fin. Y está escrito en la Biblia. Porque Dios tiene regado por el mundo muchísimo pueblo. Y lo va a recoger con Cristo y la iglesia. Antes de que venga el tiempo, se van a llenar los graneros y Dios va a traer gente a la salvación. Amén. Amén. Porque es la gran promesa. Bosquejo del libro contra Israel y Judá. Está en 1:2. Juicio, pero también restauración por la gracia divina. Todo aquel que se arrepienta va a entrar. Nosotros no somos jueces ni somos Dios. Dios lo que quiere es arrepentimiento y que volvamos a la palabra. Amén. Hay un castigo, pero se asegura la misericordia tan grande a través de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, hermano. Lecciones prácticas. Hay personas que planean con tiempo sus acechanzas y el mal. Maquinan mal. Y es verdad. 2:1. Hay muchos que aborrecen lo bueno y aman lo malo. Bueno, el mundo está así. Eso lo encontramos en Amós 5:14, Romanos 1:12-9. Dios no escucha a los pecadores, pero cuando nos volvemos al camino de Jehová, a cumplir sus estatutos, normas y preceptos, que es la palabra de Dios, y dejamos el pecado, Dios nos perdona.
y empieza una transformación en nuestras vidas. Hay muchos que predican cuando les conviene. Estamos hablando de la gente asalariada y que ama el dinero. Dios no le agrada eso, hermano. Debemos de dar lo que Dios nos da a nosotros. Eso no es de uso privado. El conocimiento de Dios es para todo aquel que busque la salvación y busque a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Amén. Nacimiento de Jesús en Belén, Miqueas 5:2. Eso sí lo vamos a resaltar, porque fue otro profeta que anunció la venida de Cristo. ¿Quién lo lee para ir finalizando, para ir cerrando? Sí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ve que Dios nos dio su ejemplo a través de su Hijo amado. Nació en una pequeña aldea pobre de Belén. Vemos a Jesús yendo al pozo de la Samaritana, con gente que el pueblo de Israel aborrecía. Y él se humilló para traerlo a la salvación. Y se dice y recoge la historia que muchos recibieron la salvación. Y empezó el cambio en ellos. El pecado impide que la persona prospere. Eso está en 6:12 al 15. Proverbios 28:13. Los enemigos del hombre son su propia casa, ya lo hablamos. Está en Miqueas 7:6, Mateo 10:36. Dios es un Dios de misericordia, amados. Dios es un Dios de misericordia. No importa lo que nos hagan. Al Señor lo aborrecieron, lo escupieron, lo humillaron. Arrancaron la barba. Cuando digo escupir, no es que te escupan así, porque eso no era la costumbre. Era peor. Y lo crucificaron. Debemos de perdonar lo que nos hacen, si hablamos de tener el amor de Dios. Amén. Que pasen un bello día. Esperemos que la familia que va a presentar a su hijo sea de bendición. Su hijo para esta iglesia y para su pastor, que sea una atalaya y que sea un buen hijo de Dios. Y que él como padre en el futuro sirva su casa a Jehová también. Amén.